Bueno, los invitamos a seguir. Bueno, decíamos hoy cuando empezamos esta jornada que más allá del tema del vencimiento hay otros temas que son novedades y que en este objetivo nuestro de poder tenerlos a todos ustedes al tanto de todas las novedades que se van dando, con sus problemas, con las ideas de cómo se pueden solucionar o cómo se puede interpretar. Bueno, viene la segunda parte de hoy, así que va a empezar a exponer estos temas Luis Omar Fernández. Gracias, Luis. Buenos días a todos. Agradezco, como siempre, la amabilidad del Consejo Profesional que me permite estar en contacto con ustedes. Y vamos a empezar a hablar del registro de sociedades pasivas. Este registro fue creado por la ley de blanqueo, la 27260, y en realidad hasta ahora no ha sido reglamentado. O sea que lo que tenemos que hacer es tratar de ver, hasta que salga la reglamentación, tratar de ver de algún modo cómo funcionaría esto. En principio, como sujetos incluidos, tenemos a los titulares de más del 50% de las acciones o participaciones, observemos, en sociedades, fideicomisos, fundaciones o cualquier otro ente del exterior. Esta enumeración la remarco porque, como hay una norma en la Ley de Impuestos a las Ganancias hace ya unos cuantos años respecto de la tributación de ciertas sociedades pasivas, la remarco, digo, porque en esa norma de la Ley de Ganancias no entran ni los fideicomisos, ni las fundaciones, etc. Luego, la primera condición, la condición necesaria, sería que fueran titulares de más del 50% de las acciones. Y la condición suficiente es que, además, esas sociedades tengan una renta pasiva superior al 50% de sus ingresos brutos durante el año calendario. O sea, primero, dejo de lado a todos quienes tengan menos del 50% de las acciones. Y de los que me quedan, tengo que ver si la sociedad tiene más del 50% de las rentas pasivas. Entonces, comprende a todos estos entes, no solo a los ubicados en jurisdicciones no cooperadoras. Fíjense que la Ley de Ganancias habla del decreto reglamentario y la ley hablan de las sociedades que ahora se llaman no cooperadoras, pero el registro aparentaría ser para todos. Ahora, quedan excluidos entonces quienes tengan menos del 50% de las acciones o participaciones y las sociedades o entes que tengan rentas pasivas inferiores al 50% de las rentas totales. ¿Quiénes son los responsables? O sea, ¿quiénes tienen la obligación de inscribirse? El contribuyente, los directores, gerentes, apoderados, etcétera, o quienes desempeñen cargos similares en sociedades, fideicomisos o fundaciones. O sea, serían los responsables tributarios de esas sociedades o de esos entes. ¿Qué es lo que hay que volcar en el registro? Bueno, los datos que identifiquen a la entidad y la vinculación del accionista o del partícipe con la misma. Y la ley delega en AFIP la reglamentación, que aún no ha sido dictada. Ahora, vamos a entrar un poco, vamos a entrar un poco en parte de estos sujetos. ¿Cuáles son los que están comprendidos en el régimen de transparencia que fija la ley? Este régimen de transparencia, que consiste fundamentalmente en ignorar la personería jurídica de estos entes para gravar directamente las ganancias que obtengan en cabeza de los accionistas o partícipes, tiene un fundamento jurídico, que son las teorías del órgano, las teorías del levantamiento del velo, que admiten dejar de lado la personería jurídica para ir a la realidad de las cosas, o por lo menos a la realidad del movimiento económico. Esto ha sido utilizado, o esto ha sido aplicado, por ejemplo, hace muchos años hubo un fallo de SWIFT, en el cual se le extendió la quiebra de una de las compañías a todas las compañías integrantes con la aplicación de esta teoría del levantamiento del velo. En el caso, entonces, lo que se hace es gravar directamente a los accionistas. Fíjense, la Ley de Ganancias habla solamente de accionistas, no de los partícipes en otras sociedades o de los integrantes de fideicomisos, etc. Y se aplica la Ley de Ganancias a sociedades ubicadas en países no cooperantes, cuya lista está en el sitio de AFIP.
Entonces, la norma fundante está en el artículo 133 de la Ley de Ganancias, habla de sociedades por acciones, como dijimos, el registro incluye a otros entes, constituidas o ubicadas en países de baja o nula tributación, actualmente no cooperantes. Observen esto, constituidas o ubicadas. Todos sabemos que las personas jurídicas del exterior, su residencia depende un poco del país donde se hayan constituido. Aquí, cuando estén constituidas en paraísos fiscales no hay ninguna duda, pero cuando estén ubicadas también, y bueno, el concepto ese de ubicadas es un concepto un poco difuso que en la realidad nunca se ha intentado definir qué es ubicada. A lo mejor que sea residente, a lo mejor que tenga domicilio, no lo sé. Y seguimos, las ganancias pasivas tienen que ser del 50% de las ganancias totales. Sigamos. ¿Cuáles son los aspectos indefinidos de este régimen? Porque en la Ley de Ganancias está hace mucho, hace tiempo ya, desde que se generalizó la gravabilidad de las ganancias de fuente extranjera, pero hay cosas que no se sabe cómo hacer. Por ejemplo, en la base imponible, ¿cómo atribuimos a las rentas pasivas los gastos directos e indirectos? O sea, fíjense que si yo tengo una sociedad que tiene más del 50% de rentas pasivas, voy a tener que segregar, voy a tener que dividir la ganancia de esa sociedad en dos. Por un lado, las rentas pasivas, que va a tener el régimen de transparencia, y por otro lado, el de las demás rentas, que va a tener el régimen normal. O sea, va a estar grabado en cabeza de la sociedad. Entonces, no se sabe cómo se atribuyen a las rentas pasivas los gastos directos o indirectos. Habrá que hacerlo como se pueda y tener elementos para demostrar la corrección del cálculo llegado el caso. Lo mismo, ¿cómo se hace con los créditos de impuesto extranjero? ¿Se proporcionan las rentas? Por último, en el caso de los dividendos, ¿cómo se atribuyen a las rentas grabadas y a las rentas exentas? Porque las rentas que estén, los dividendos que estén originados en rentas que hayan tributado por el régimen de transparencia están exentos. Obviamente, ¿por qué ocurre esto? Si yo a una sociedad le saco parte de las ganancias y las grabo en cabeza del accionista, después cuando la sociedad las reparta, no puedo cobrarle el impuesto nuevamente porque habría una doble imposición. Entonces, por esa causa, cada vez que se atribuya un dividendo a los accionistas del país, habrá que establecer de algún modo ese dividendo dónde se origina, si en las rentas que están por el régimen de transparencia, o sea, en las rentas pasivas, o en las rentas activas, las que están grabadas por el régimen general. Bueno, con esto terminamos. Simplemente lo que hemos hecho ha sido plantear las incógnitas, que no están para nada en ningún lado, ni en la ley ni en el reglamento. Ahora vamos a ver un instrumento financiero novedoso, el Bitcoin. ¿Qué es el Bitcoin? Les comento, en primer lugar, nunca hice una operación con Bitcoins, lo que mi conocimiento es solamente libresco, o sea, por haber leído y haber estudiado qué son. Pero no sé cómo funcionan, excepto lo que dicen los que conocen. Es un medio de pago virtual, es dinero por Internet. Funciona como una red de pares, o sea, no tiene alguien que lo maneje, no hay autoridad central ni intermediarios, y lo controlan los usuarios. Entonces, para comprar bitcoins hay que ir a un sitio específico de bitcoins. Y ahí hay que crear lo que se llama un monedero virtual a nombre nuestro. Con eso puedo yo comprar bitcoins, obviamente pagándolos. Luego, con esos bitcoins en el monedero, yo puedo cambiarlos por bienes o servicios. La red permite al usuario comprar, enviar y recibir bitcoins. Por ejemplo, si yo quiero pagarle a alguien una compra de un bien, le digo que a la cuenta, al monedero virtual de esa persona, se transfieran los bitcoins necesarios. Ahora, existe un registro público de todas las operaciones. O sea, todas las compraventas de cosas o de mis propios bitcoins están en un registro público de modo de asegurarse la veracidad de las operaciones. ¿Cómo se establece el valor del bitcoin? Se establece en cada instante según la oferta y la demanda en el sitio Bitcoin donde uno opere. Cuando uno va a operar, va a comprar, va a vender, ahí le dicen el valor. Y está sujeto a fuertes fluctuaciones. Fíjense que cuando se iniciaron las operaciones, cada Bitcoin cotizaba a $100, ahora vale 2.200, 2.300 y ha llegado a cotizar en 2.700. Este medio de pago ha sido bastante publicitado en los últimos tiempos.
Ustedes sabrán que hace unos 15 o 20 días hubo algunos hackers que bloqueaban y secuestraban datos en las computadoras y para liberarlos pedían un soborno, una indemnización en bitcoins. Esto está diciendo que tiene cierta seguridad las operaciones con bitcoins, pero que además aseguran el anonimato. Estos bitcoins se pueden cambiar por bienes, por servicios o por divisas y el anonimato está garantizado porque la cuenta se puede abrir con un alias, no con el nombre de una persona ni con ningún dato que permita identificarla. Yo puedo rastrear en la red a quién le pagué o quién me vendió, pero voy a encontrarme con el alias, nada más. La seguridad para evitar fraudes está, por un lado, en la contabilidad pública, esta que les dije, blockchain, y además en un sistema de doble firma digital. Pasemos. La UIF prácticamente ha dictado la única norma que existe en el país, donde dice que es una moneda virtual, medio de intercambio, unidad de cuenta y reserva de valor, pero obviamente no tiene curso legal. No se emite ni se encuentra garantizada por ningún país ni jurisdicción. Es una especie de acuerdo entre muchísimas personas. Se diferencia del dinero electrónico en que el dinero es una transferencia de monedas, que simplemente se hace por vía electrónica, pero son monedas que tienen curso legal en algún país o jurisdicción. Ahora, entrando ya en la realidad de nuestro país, ¿qué son los bitcoins? Son bienes. Si nosotros miramos el artículo 15 del Código Civil, dice que las personas son titulares de derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio. Y el 16, que esos derechos individuales pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Esto significa que puede tratarse de cosas y de bienes que no son cosas. Los bitcoins son bienes que no son cosas. Ahora, y yendo ya al tratamiento tributario, el Código Civil define la permuta diciendo que cuando las partes se obligan recíprocamente a transferir dominio de cosas que no son dinero, ahí hay una permuta. Si yo compro una cosa con bitcoins, voy a estar practicando o haciendo un contrato de permuta, porque le cambio una cosa, que es la que yo recibo, por otra cosa que es la que entrego, que sería el bitcoin. Cuando vendo es al revés. Las operaciones con bitcoins, entonces, en principio son permutas. Si bien los bitcoins son un medio de pago, no son moneda por carecer de circulación obligatoria en ningún país. Pasemos. Ahora, en principio es muy claro que tenemos que tener normas específicas para poder evaluar y para poder contabilizar y para poder establecer la ganancia de estos bienes. Recordemos que en el tema de derivativos hubo unos cuantos años en los cuales no había normas tampoco y se tenían que recurrir a las normas de la segunda o de la tercera categoría para evaluarlos. Y había muchísimos inconvenientes, los cuales siguen subsistiendo todavía, pero por lo menos alguna norma en la ley existe. Ahora, lo que vamos a hacer es analizar las operaciones con bitcoins a la luz de las normas vigentes en el impuesto a las ganancias, dejando para algún colega el trabajo de hacer lo mismo con los demás bienes, valor agregado, bienes personales, con los demás impuestos, perdón. Valor agregado, bienes personales, ingresos brutos y otros. La gravabilidad de las operaciones con bitcoins lo determina la naturaleza de la operación, o sea, de la operación en la que intervengan los bitcoins. Gracias. Por ejemplo, una tarea profesional remunerada con bitcoins, para el profesional está alcanzada por el tributo, obviamente. Para la contraparte será o no un gasto deducible según la afectación que haga de la misma. Si ese asesoramiento profesional tiene que ver con su ganancia gravada, va a ser deducible, y si no tiene que ver con eso, no. En cambio, si yo, por ejemplo, vendo una bicicleta usada, que la usaba para pasear, para el vendedor, para mí, salvo que yo sea vendedor de bicicletas, estará fuera del objeto del tributo. En cambio, para el comprador, pasará lo mismo que con la otra operación que hablamos antes. Depende de la afectación. Si la bicicleta la usa, no sé, para un correo interno entre sus diferentes plantas, será un bien de uso y la tratará como tal. Si la compra, a lo mejor, para obsequiarla como un medio de propaganda, será un gasto computable, etc. Ahora, establecido
el régimen, por dónde va, por cómo debe tratarse el resultado de estas operaciones, tanto para una parte como para la otra, resta profundizar en cómo se determina la ganancia. Y para eso tenemos que ver la evaluación. Aquí hay un artículo muy importante, el 28 del decreto reglamentario, que dice que la transferencia de bienes a precio no determinado y da como enumeración, permuta, dación en pago, etcétera, se debe realizar el valor de plaza de los bienes. Fíjense que cuando dice permuta, dación en pago, etcétera, está aludiendo a una enumeración enunciativa, no taxativa. Pero primero tenemos que observar la condición fundante para aplicar este artículo, que es la transferencia de bienes sea a precio no determinado. Si yo realizo una permuta a precio determinado, no aplico este artículo. Entiendo, esto es de algún modo una opinión personal. El fisco en general, cuando ve permuta, dación en pago, dice, señor, usted me toma el valor de plaza. Yo creo que no es así, porque la ley dice claramente transferencia de bienes a precio no determinado. Si el precio está determinado, si yo cambio un perro de $1.000.000 por 2 gatos de 500.000, esa operación tiene un precio determinado y no iría el valor de plaza. Ahora, de aquí en más seguimos hablando y pensando que se determina el precio, porque si hay que utilizar el valor de plaza, ya directamente no hablemos más, ya está clara la cosa. Para el vendedor y el comprador, el valor de plaza es el del bien en que entregan. O sea que no necesariamente, aunque sea una permuta en la cual yo cambio una cosa por otra, el valor de plaza va a ser el mismo. Eso es importante. Además, también tenemos el gravísimo inconveniente que ocurre con todos los valores de plaza. Para la mayoría de los bienes existe un valor de plaza. ¿Qué es un valor de plaza desde el punto de vista de la ley del impuesto? Tiene que ser un valor, como su nombre lo dice, al que se puede intercambiar ese bien. Pero ese valor debe tener otras características. En primer lugar, debe ser público. En segundo lugar, debe poder probarse. Observen, para algún tipo de cosas sí hay un valor de plaza, por ejemplo, para los cereales, para la carne, suele haber valores de plaza. Suele haber valores de plaza hasta por ahí nomás, porque supongamos que yo quiero evaluar la carne en el mercado de líneas, voy a tener un valor de plaza. Pero si quiero evaluar la carne, por ejemplo, el 9 de julio, provincia de Buenos Aires, a lo mejor allí no hay una feria, no hay un mercado donde se pueda determinar y tienen que ir a comprar a otro lado y el valor de plaza no es el mismo. Además, salvo en estos casos de bienes que los que comúnmente se llaman bienes transables, que se negocian en mercados de público conocimiento, para las demás cosas no hay un valor de plaza apto impositivamente. ¿Por qué? Observen una cosa. Si queremos saber el valor de un departamento de 2 ambientes, acá enfrente, hay un valor de plaza. Seguramente si ustedes llaman a tasadores le van a dar un valor de plaza, no idéntico, pero parecido. Pero eso es un valor de plaza a los efectos del impuesto. ¿Lo van a poder probar llegado el caso? Que el fisco se los impugne. Es una cosa muy complicada de probar y bueno, va a haber que tener todas las tasaciones y demás. Pero, por ejemplo, yo he tenido un caso de una venta de un inmueble con el valor de plaza, de una dación en pago de un inmueble, con el valor de plaza de 3 de las inmobiliarias más importantes del lugar y, sin embargo, el fisco lo impugnó. Lo impugnó porque hizo hacer una pericia con un ingeniero que determinó que el valor de plaza era otro y eso está bien, es una cuestión discutible, pero implica ir a un juicio. O sea, implica que yo no puedo, con la probanza que arrimo, solucionar el problema, sino que tengo que ir a discutir. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando se habla de valores de plaza. Los valores de plaza, en general, son la solución que toma el legislador cuando no sabe qué hacer. Valor de plaza y arréglense. Pasemos, por favor. Ahora, fíjense que con los Bitcoin, cada sitio Bitcoin constituye un mercado. Y las fluctuaciones pueden ser rápidas, bruscas, o sea que habría que probar el valor de plaza de Bitcoin en ese momento, en el momento que yo opero. A lo mejor se puede conseguir alguna probanza, ¿verdad? Ahora, a lo mejor, cuando salga la norma, puede solucionarlo con un método parecido al de las diferencias de cambio, que se tome el valor de cierre del día anterior o el valor de cierre del momento, o el valor que pacten las partes, pero eso tiene que estar en una norma. Sí. Para quien entrega el Bitcoin, el valor de plaza es la cotización al momento de la entrega.
Fíjense que a lo mejor cuando lo compro otro valor. Eso lo vamos a ver después. Para quien recibe el Bitcoin, el valor de plaza es el de la cosa entregada, no el del Bitcoin. Y la diferencia entre ese valor y el costo de la cosa entregada estará alcanzado o no según por el impuesto. Dependerá, o sea, estará subsumida en la ganancia de la venta de la cosa. Sí. Entonces, la diferencia entre el valor del costo del Bitcoin y el valor asignado, cuando se disponga de ellos, hay que ver cómo se alcanza, si está grabado o no. El artículo 3 de la ley dice que enajenación es todo acto de disposición por el que se transmite el dominio a título oneroso. O sea, que incluye específicamente a la permuta. O sea que si yo los bitcoins los entrego a título gratuito, no voy a tener ningún resultado, excepto que se trate por ahí de una sociedad anónima y ahí aparezca todo un problema de disposición de fondos o bienes del artículo 73. Pasémoslo. Ahora, ¿cuál es el encuadramiento del resultado? Este no es un resultado financiero. Ustedes recuerdan que el artículo 45, inciso A de la ley, habla de los intereses, de cualquier contraprestación que se reciba por el uso de capital, etc. Y crea un hecho imponible propio y específico. Los intereses son un hecho imponible propio, específico e independiente de la operación a que dé lugar. Si yo tengo una operación, realizo una operación que no está alcanzada por el impuesto, pero pago intereses, esos intereses eventualmente son deducibles. Y cuando gano intereses es lo mismo. Si tengo, por ejemplo, cobro intereses por una expropiación, una indemnización por expropiación que tiene una ley específica que declara exenta la indemnización, los intereses están grabados. Pero ¿qué ocurre? Este no es un resultado financiero asimilable a un interés. Por lo tanto, porque el Bitcoin no es ni moneda ni divisa. Por ello debe aplicarse el principio de accesoriedad. O sea, la gravabilidad de los resultados de Bitcoin está relacionado con la gravabilidad de la operación en las que se utilizaron. Para quienes utilicen la teoría del balance, del rédito-ingreso, los resultados de disposición de los Bitcoin estarán alcanzados por el tributo. Para los que utilicen la teoría del rédito-producto, la teoría de las fuentes, la gravabilidad de la disposición de los Bitcoin dependerá del tratamiento de la operación principal, que es lo que dijimos recién. Y además, eventualmente, de normas específicas que alguna vez tenga la ley del impuesto. Pasemos. Hay normas específicas. En primera categoría, se habla de los ingresos o arrendamientos percibidos en especie. Si se paga un arrendamiento en bitcoins, se aplica esto. En segunda categoría, también se habla de los dividendos en efectivo o en especie. Y de las regalías percibidas en efectivo o en especie. Y en tercera categoría, tenemos las diferencias de cambio y los dividendos en especie también, cuando corresponden ser de tercera categoría. Por último, en cuarta, los beneficios obtenidos mediante la transferencia de bienes recibidos en cancelación de crédito, recuerden el artículo 114 del decreto reglamentario, están grabados siempre que entre la fecha de adquisición y de transferencia no hubieran transcurrido 2 años. Aclaremos que este artículo del reglamento es inconstitucional, porque crea un hecho imponible nuevo, un hecho imponible que no está en la ley. Si, por ejemplo, alguien me paga con botellas de agua un servicio profesional, si yo vendo las botellas de agua, no está para nada grabado esa ganancia porque yo no soy vendedor de botellas de agua y liquido por la teoría de las fuentes. De todos modos, el decreto reglamentario tiene esta norma hace muchísimos años. Último, o una de las pocas últimas cosas, resultados por tenencia. Al cierre del ejercicio, ¿debemos revaluar o debemos evaluar los bitcoins al precio de cierre? No hay ninguna norma que obligue a evaluarlos de este modo. Por lo tanto, no habrá resultado alguno por tenencia. Y una última cosa, sí. La atribución al costo de las salidas. Cuando uno entrega un bitcoin, ¿cuál da de baja? ¿El primero? ¿El último? ¿O precio promedio ponderado? Son los viejos métodos que utilizábamos ya hace unos cuantos años para imputar las salidas de bienes de cambio. Habrá que optar por uno y obviamente mantenerlo. No se considera utilizable el próximo entrado primero salido porque implicaría evaluar a valor de reposición y eso no está autorizado por la ley. ¿Qué nos queda ahora? Listo. Bueno,
nada más. El otro tema te queda. No, esperá, falta otra cosa. Perdón, me van a tener que soportar 5 minutitos más. Hay una modificación del decreto reglamentario, una modificación del decreto reglamentario, bien digo, que dispone, pasemos por favor, dispone que los pagos a funcionarios públicos extranjeros no constituyen gastos necesarios. Esto se fundamenta en algunas convenciones que el país ha suscrito en el orden internacional, por ejemplo, la Convención sobre la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros, también una recomendación sobre la lucha contra el cohecho. Y el Código Penal dice, en este aspecto, que será reprimido con reclusión de unos 6 años, etcétera, cualquier persona que directa o indirectamente ofreciera u otorgara a un funcionario público de otro Estado o a una organización pública un beneficio. Hacémoslo. Estos países tienen signatarios de estas convenciones y se obligan a tipificar el soborno transnacional como delito en el derecho interno. Fíjense que debe tratarse de beneficios o ventajas de índole, que incluye beneficios o ventajas de índole no pecuniaria o intangible. O sea, cualquier beneficio que se conceda a un funcionario público extranjero está sancionado por esta norma y tiene que estar vinculada con una transacción internacional. El sujeto pasivo del delito es el funcionario público extranjero que recibe el soborno. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? En el cohecho, ocurrido en el país, es el funcionamiento de la administración pública del país. En cambio, en el artículo que nos ocupa, es la imparcialidad de los funcionarios públicos extranjeros, la transparencia y defensa de la competencia y lealtad en el comercio internacional. Y sobre estas dos ideas, dos encuadramientos, hay toda una discusión jurídica que no vamos a abordar aquí. Y aquí vamos ahora al decreto de la Ley de Impuestos a las Ganancias, que asegura que no se consideran gastos necesarios para obtener, mantener, etcétera, las erogaciones vinculadas con la comisión del delito de cohecho a funcionarios extranjeros. Pasémoslo. En principio debo decir que me parece que este artículo, más allá de que se haya dictado de modo de satisfacer necesidades de política internacional y de cumplir con las normas de estas convenciones, no es todo lo adecuado. En primer lugar, la ley establece en el artículo 80 que es un gasto necesario. Todos lo conocemos y la única persona que es apta, que tiene capacidad para determinar cuándo un gasto es necesario para obtener, mantener, conservar la renta es el contribuyente. Cuando el fisco considere que no es un gasto necesario, deberá probarlo. En segundo lugar, la ley, como claramente el legislador vio que este concepto de gasto necesario es una universalidad, puso un coto, puso un límite, y en el artículo 88 están todos los gastos, la enumeración de los gastos no deducibles. Por lo tanto, el decreto, si quería establecer que algún gasto no era deducible, tenía que haberse incluido en la ley, en el artículo 88. El decreto no puede prohibir una deducción, la deducción de gasto necesario alguno. Ahora, esto está relacionado con la gravabilidad de las operaciones ilícitas. Este es un tema que viene discutiéndose prácticamente desde la ordenanza tarifaria alemana de 1919. Y los argumentos, que no voy a profundizar en el tema, pero los argumentos son: por un lado, los que dicen que las operaciones ilícitas no están gravadas, claramente dicen que el Estado no puede gravar algo que proviene de un delito. Y quienes opinan lo contrario dicen que entonces sería muy injusto que quien obtiene una ganancia ilícita no pague impuestos y quien obtiene una ganancia ilícita sí. No vamos a profundizar en el tema, pero lo tenemos que introducir ahí porque está dentro de ese universo. Cuando se modificó la Ley de Impuestos a los Réditos en 1946, que fue donde prácticamente la Ley de Impuestos a los Réditos asumió o tomó la forma que siguió siempre y que es parecida a la Ley de Ganancias con las salvedades de las distintas normas que existen ahora, dijo el Ministerio de Hacienda que eso estaba fundamentado en el fin represivo de la ley, que grava la ganancia pero prohíbe deducir la pérdida. Ustedes recordarán que el artículo 88 lo que prohíbe es deducir la pérdida de operaciones ilícitas.
Por lo cual, muchos piensan que si está prohibido deducir las pérdidas es porque las ganancias están gravadas, porque si no, si estuvieran fuera del objeto del impuesto no tendría que decir nada. En algún caso, la Corte ha admitido la deducción de gastos de rescates por secuestro. Por ejemplo, caso Basali, ahí tienen cómo ubicarlo en el sitio web de la Corte, que entre paréntesis es muy amigable, se puede encontrar fácilmente. Pero observemos que este era un caso bastante específico, dado que el delito era de público conocimiento y que a esa persona que habían secuestrado era el presidente de la empresa, y la Corte consideró que lo habían secuestrado porque era el presidente de la empresa. Ahora, también la ley admite, en el artículo 82 de la Ley de Ganancias, los gastos ocurridos por ilícitos de dependientes. Esto tiene relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es un tema que ahora se está discutiendo en el país porque también está relacionado con las recomendaciones de la OCDE sobre el lavado de dinero. Vayamos a la realidad. En los pagos por cohecho no existe comprobante alguno. Nadie va a dar un comprobante por un pago que recibe por cohecho. Entonces, evidentemente no se puede deducir. Es pasible de aplicación de la ley penal tributaria y también los artículos de salidas no documentadas. Y mucho más no podemos decir. Realmente esto, a mí me parece que esto puede servir a los efectos de quedar bien internacionalmente, pero no tiene demasiado, no aporta nada nuevo que no tenga la ley de ganancia. Gracias. Bueno, muy bien, Luis, muchas gracias. Pareció muy interesante el recordatorio que nos hace Luis. Bueno, en primer lugar, el tema que quería agradecer al colega que ha solicitado el tema de los Bitcoin, así que me pareció realmente muy interesante porque bueno, es un tema nuevo y como decía Luis, está faltando la normativa, lo cual quizás la veremos en un par de años. No sé si la veremos en este ciclo, pero bueno, de alguna manera la vamos a recibir. Pero decía que me pareció muy interesante el tema del recuerdo de la vieja discusión que tiene Impuesto a las Ganancias sobre la gravabilidad o no de las actividades ilícitas. Acá tenemos que recordar que la propia Administración Tributaria tiene una posición respecto de que está gravado con el Impuesto a las Ganancias. Y la poca jurisprudencia que existe, y curiosamente la jurisprudencia que tenemos es una jurisprudencia penal tributaria. Recuerdo que uno de los viejos casos proviene de la Cámara de San Martín, cuando en una causa penal de prostitución, más allá de la denuncia penal, la FIP intentó aplicar el impuesto a las ganancias. En la medida que existieran ganancias, por supuesto, ¿no? Bueno, y aquí la justicia, justamente en el argumento que decía Luis, se enroló para decir que es improcedente por parte de la Administración Tributaria reclamar el impuesto a las ganancias sobre una actividad ilícita. Porque si era una actividad ilícita, si había una persecución del Estado, si el Estado había llegado inclusive a una causa penal, no por otra parte se le puede exigir el impuesto sobre esa propia actividad, ¿no? Así que esta es una jurisprudencia, la poca jurisprudencia, insisto, que existe en esta materia y en forma contraria a la posición que tiene el fisco. Bueno, justamente Marcelo Corti en los dos temas que va a tocar, uno de ellos se va a referir a otro tema que otro colega también nos aconsejó incluirlo, que realmente me pareció muy interesante, porque nosotros hemos hablado, desde el año pasado venimos hablando del blanqueo, pero el blanqueo tiene una serie de consecuencias de todo tipo, y una de las consecuencias la tenemos en la provincia de Buenos Aires, a través de ARBA, que dictó una normativa. Provincia de Buenos Aires se adhiere al régimen de sinceramiento nacional, pero dicta una normativa de cómo impactaría el blanqueo nacional en la provincia de Buenos Aires. Así que me parece que es un aspecto realmente muy importante. Y el otro aspecto que va a tratar Marcelo Corti, que es un tema que proviene de la última reforma impositiva del impuesto a las ganancias, en la cual se incluye un tema de IVA, que es el tema de la responsabilidad sustituta, para tener en cuenta entonces este aspecto de gran aplicación práctica. Marcelo. Bueno, empecemos entonces por
el IVA y el nuevo responsable sustituto, ¿no?, creado por la última reforma de varias leyes, entre ellas la de valor agregado, la 27.346, que se publicó en el Boletín Oficial el 27 de diciembre del año pasado. Puntualmente analizaremos el artículo 8 del capítulo 4 del título 3 de la ley. Veamos, para entender un poco la causa de esta modificación, cuál era el contexto normativo anterior a la vigencia de esta ley que estamos comentando. La Ley de Impuesto a Valor Agregado grava, entre otros objetos, las locaciones y prestaciones de servicios realizadas en el territorio de la Nación y comprendidas en el artículo 3 de la Ley del Impuesto. Este artículo 3, en uno de sus incisos, determina que se encuentran grabadas las locaciones y prestaciones de servicio, enumera en distintos acápites distintas locaciones, prestaciones grabadas, y en el último, en el residual, en el acápite 21, habla de las restantes locaciones y prestaciones realizadas a título oneroso, que se encuentran también alcanzadas por el impuesto. De forma tal que todas las prestaciones y locaciones de servicios realizadas en el territorio de la Nación se encuentran alcanzadas por el impuesto. ¿Quiénes eran o son sujetos del impuesto? Quienes presten locaciones o prestaciones de servicios grabadas. Y el problema que se nos presentaba era cuando estas locaciones o prestaciones eran realizadas por sujetos del exterior. ¿Por qué? Porque el fisco no podía obligar al sujeto del exterior a inscribirse en el impuesto e ingresar el IVA correspondiente, y el prestatario del país no tenía ninguna responsabilidad frente a dicha situación. Entonces, lo que se hizo con la última reforma es incorporar un nuevo sujeto a la Ley del Impuesto a Valor Agregado a través del inciso H del artículo 4 de la ley, estableciendo que resultan sujetos del gravamen los locatarios, prestatarios, representantes o intermediarios de sujetos del exterior, en este último caso cuando actúan a nombre propio. La vigencia de la reforma es para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1 de enero de este año. Después vamos a ver qué hacer en esta transición. Y lo que es importante tener en cuenta, recordar, es que lo que se encuentran grabadas son las locaciones y prestaciones precisamente grabadas en el impuesto. Por ejemplo, si un sujeto del exterior alquilara una propiedad en el país que es casa-habitación del locatario, bueno, se tratará de una prestación o locación exenta, por así disponerlo el artículo 7 de la Ley del Impuesto. Consecuentemente, el locatario nada deberá hacer frente a esta situación. En cambio, si el sujeto del exterior alquilara un comercio, un local, por un valor que exceda los 1.500 pesos por mes de alquiler, en tal caso el locatario deberá actuar como responsable sustituto, sustituyendo, reemplazando al prestador del servicio, en este caso sujeto del exterior. Por lo tanto, siempre tendremos que analizar si la locación o prestación se encuentra o no gravada por el impuesto. Este es un tema importante que tenemos que también tener en cuenta, es que el prestatario debe actuar como responsable sustituto, después vamos a ver más en detalle esta cuestión, y no se requiere, a diferencia de lo que ocurre con las importaciones de servicio, que el prestatario esté inscripto o sea responsable del impuesto a valor agregado. Recordemos que cuando se trata de prestaciones de servicio, la prestación se encontrará gravada, estamos hablando de prestaciones realizadas en el exterior y utilizadas económicamente en el país, en la medida en que el prestatario sea responsable por otros hechos imponibles y se encuentre inscripto en el impuesto. Esta condición, requisito que se requiere en el caso de las prestaciones de servicios para el prestatario, no se establece para el prestatario de un sujeto del exterior que presta locaciones o servicios en el país. Puntualmente, la ley dispone que se consideran responsables sustituto. En general, bueno, como ya lo hemos definido, esto está definido entonces en el inciso H del artículo 4 de la ley, quienes sean residentes o domiciliados en el país, de sujetos residentes o domiciliados en el exterior que presten servicios gravados en el país,
o también deberán actuar como responsables sustitutos los representantes, intermediarios, apoderados de sujetos del exterior en la medida en que tales servicios sean efectuados a nombre propio. Y mencionan 3 casos en particular, esto es una mera ejemplificación de casos alcanzados, estableciendo que se incluyen especialmente como responsables sustitutos el Estado Nacional, los Estados provinciales y municipales, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los sujetos incluidos en los incisos D son las cooperativas, F, las entidades exentas de impuestos a las ganancias, G, las mutuales y M, asociaciones deportivas exentas, del artículo 20 de la Ley del Impuesto. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, está vinculado con lo que comentaba antes, en el sentido de que no se requiere que el prestatario sea inscripto en valor agregado, y lo que va a provocar esta situación es que para el prestatario del país no inscripto implicará un encarecimiento del servicio. ¿Por qué? Porque estará obligado a ingresar el impuesto como responsable sustituto y no podrá computar el crédito fiscal justamente porque no es un contribuyente de este impuesto. Después vamos a volver sobre este punto. El otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, que también se plantea en el caso de las importaciones de servicio, es que conforme la resolución 1658, el responsable sustituto, por estar incorporado en el artículo 6 de la Ley de Procedimiento, conjuntamente con los responsables del cumplimiento de deuda ajena, no pueden compensar el impuesto a ingresar en su carácter de responsable sustituto con saldos a favor de libre disponibilidad. No es impuesto propio, es impuesto del tercero. Consecuentemente, la única alternativa que tiene es ingresar el impuesto, no siendo válida la eventual compensación que pretenda realizar. La ley establece que el responsable sustituto tiene que inscribirse como tal ante la AFIP en la forma, condiciones que la AFIP establezca. Todavía no se ha dictado la resolución reglamentaria que establezca las formas y condiciones en que debe efectuarse tal inscripción, de forma tal de que el impuesto, el cambio, el régimen está vigente, pero no está operativo. Seguramente cuando se dicte la resolución reglamentaria se otorgará un plazo especial para ingresar el impuesto por todas las operaciones cuyos hechos imponibles se hubieran perfeccionado a partir de su vigencia, 1 de enero de este año, ¿no? Lo mismo ocurrió cuando se reglamentó el régimen de importación de servicios, ¿no? Se dictó tiempo después a la vigencia del régimen. El impuesto ingresado por el responsable sustituto constituye para él crédito fiscal en la medida en que el responsable sustituto se encuentre inscripto en el impuesto, habilitándose su cómputo, dice la ley, conforme lo establecen los artículos 12, 13 y 24, primer párrafo. El artículo 12 es el que se refiere al crédito fiscal, el artículo 13 al prorrateo de crédito fiscal. Tengamos en cuenta que si el responsable sustituto tiene operaciones gravadas y exentas o no gravadas, deberá efectuar un prorrateo del crédito fiscal a efecto de computar la porción atribuible a las operaciones gravadas. Como cualquier crédito fiscal, forma parte del saldo a favor técnico del contribuyente, de forma tal de que ese saldo a favor técnico solamente podrá ser utilizado para compensar futuros débitos fiscales. Esto como cualquier crédito fiscal por operaciones locales. Y el otro aspecto importante a tener en cuenta, que no está demasiado claro de la norma, es cuándo puede computarse el crédito fiscal al responsable sustituto. En mi opinión, conforme lo establece el artículo 12 de la ley, debiera poder hacerlo en el mes en el que se perfecciona el hecho imponible. Después vamos a volver sobre este tema, que es, digamos, el momento en que se perfecciona el hecho imponible para cualquier locación o prestación de servicios. Se faculta al Poder Ejecutivo para 2 cuestiones. La primera es establecer las normas para que el Estado Nacional, Estados provinciales y municipales y el Gobierno de la ciudad puedan liquidar e ingresar el impuesto. Habrá que ver cuáles son las particularidades que se establecen al respecto. Y el otro aspecto también muy importante es que también se faculta al Poder Ejecutivo para dejar de
lado o excluir a determinados responsables sustitutos de la obligación de actuar como tal, de forma tal de que el Poder Ejecutivo de alguna forma tendría facultades como para determinar quiénes deben y quiénes no deben actuar como responsables sustitutos conforme la delegación de la propia ley. Podemos preguntarnos qué ocurre cuando no se ingresa el impuesto. Y esta es la pregunta que también nos hicimos en su momento en el caso de las importaciones de servicios. O sea, yo no actúo como responsable sustituto, no ingreso el impuesto que tengo que ingresar en mi condición de tal y tampoco computo el crédito fiscal por no haber ingresado el impuesto como responsable sustituto. En este caso se aplica, al igual que en las importaciones de servicio, el principio de correcciones simétricas de compensaciones del artículo 81 de la Ley de Procedimiento. Recordemos que este artículo establece que cuando como consecuencia de un eventual ajuste ante una inspección del fisco se determine impuesto a favor de la dirección y ese mismo ajuste determine que se han realizado pagos improcedentes o en exceso, el fisco debe compensar el impuesto a ingresar con el pago improcedente o en exceso hasta su concurrencia. También debiéramos aplicar el mismo concepto en este caso, con la particularidad de que la compensación será total si el prestatario está inscripto en el IVA y realiza únicamente operaciones gravadas, porque si tuviese operaciones exentas, el crédito fiscal no será coincidente, por ser menor, con el impuesto que debió haber ingresado como responsable sustituto. Y si estuviese exento, ni hablar, directamente no habrá crédito fiscal y tendrá la obligación de ingresar el impuesto. Aun cuando exista la compensación total, el prestatario tendrá la deuda por los intereses, por eventualmente el tiempo que medie entre la fecha en que debió haber ingresado el impuesto y la fecha en que debió haber computado el crédito fiscal, eventualmente podrá ser pasible de multas, por esa diferencia, pero nunca se le va a poder reclamar el impuesto justamente por aplicación de este principio que ya está, por otro lado, aceptado por el fisco, ¿no es cierto? ¿Cuándo nace el hecho imponible en este tipo de prestaciones? Es exactamente el mismo que para los sujetos del país, es decir, el nacimiento del hecho imponible en materia de prestaciones, locaciones de servicio, es cuando se termina o finaliza la prestación. En ese momento se perfecciona el hecho imponible y en el caso de los servicios continuos, por ejemplo, los servicios profesionales, hay que efectuar cortes mensuales de forma tal de que el hecho imponible se perfecciona a la finalización de cada mes calendario. Bueno, esto que está en el reglamento o en la ley, en el caso del principio general de nacimiento del hecho imponible, también corresponde ser aplicado en el caso del responsable sustituto en el IVA. Las alícuotas aplicables son las que establece la ley, como a cualquier sujeto local, 21% la alícuota general, podrá haber alícuotas diferenciales en función del servicio que se preste. Y un tema importante a tener en cuenta es cuál es la base imponible. Esto surge del artículo 10 de la ley del impuesto, es el importe que surge de la factura o documento equivalente que tiene que emitir el sujeto del exterior, neto de descuentos y bonificaciones que eventualmente se realice. Finalmente, un tema a tener en cuenta que también se ha planteado en el caso de las importaciones de servicio es qué ocurre cuando el impuesto a las ganancias es asumido por el prestatario del país. ¿Debe o no agregarse a la base imponible del impuesto a efecto de la determinación del gravamen a ingresar? Y este tema ya ha sido resuelto por la Corte en Puentes del Litoral, fallo del año 2014. Se trataba de una importación de servicios. La empresa local, Puentes del Litoral, tenía celebrado contrato de transferencia de tecnología con sujetos del exterior, había asumido por el contrato el impuesto a las ganancias que correspondía efectuarse por los pagos al exterior y lo que se discutía era si ese acrecentamiento del pago debía o no formar parte de la base imponible a efecto del cálculo del IVA a ingresar. Tribunal y Cámara le habían dado la razón al contribuyente y la Corte revoca el fallo de Cámara con sustento en que en realidad no había que basarse en lo que establecía el artículo 10 de la ley del impuesto en cuanto a qué debía considerarse como base imponible, sino analizar
a cuánto debía considerarse tal servicio en función del valor negociado, y eso surgía no de la factura, sino del contrato que habían celebrado las partes. Consecuentemente, el acrecentamiento por el impuesto a las ganancias tomado a cargo por el prestatario debía formar parte de la base imponible del IVA. Esto también se va a plantear en estos casos que estamos ahora comentando. En conclusión, entonces, y para terminar, el régimen está vigente desde el 1 de enero de este año, pero todavía no está operativo hasta tanto la dirección dicte las normas reglamentarias para poder implementar el régimen, y tendrá que prever algún plazo especial para poder ingresar el impuesto cuyos hechos imponibles se hubieran perfeccionado desde el 1 de enero de este año. Bueno, pasemos al segundo tema, que está relacionado con los efectos del blanqueo en la provincia de Buenos Aires. Recuerden ustedes que la ley de blanqueo, la ley 27.260, en su artículo 49, invitaba a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse al régimen del blanqueo y a liberar de los impuestos locales a los contribuyentes que hubieran blanqueado en la medida de los bienes exteriorizados. En distintas jurisdicciones fueron dictando normas al respecto. Por ejemplo, en Capital existe una ley por la que la capital, Ciudad de Buenos Aires, se adhiere al régimen de blanqueo, liberando de los impuestos locales a los contribuyentes que así lo hubieran hecho. Y en provincia tenemos la ley 14.840, que se publicó en el Boletín Oficial el 13 de octubre del año pasado, y recientemente ARBA dicta la resolución normativa 20, publicada en el Boletín Oficial el 25 de abril de este año. ¿Cuáles son los beneficios en provincia de Buenos Aires como consecuencia del blanqueo de los responsables del impuesto en provincia de Buenos Aires? Dice la ley que los contribuyentes o responsables de los impuestos sobre los ingresos brutos y o transmisión gratuita de bienes que hubieran adherido al régimen de blanqueo tienen los siguientes beneficios: liberación del pago de los impuestos sobre los ingresos brutos y a la transmisión gratuita de bienes. En el caso particular del impuesto sobre los ingresos brutos, la fórmula que debe utilizarse a efecto de determinar las operaciones liberadas es exactamente la misma que la que utiliza la ley de blanqueo a efectos de valor agregado internos. Es decir, tenemos que multiplicar el valor en pesos de las tenencias exteriorizadas por el coeficiente que surja de relacionar las operaciones declaradas o registradas por el margen de utilidad bruta declarada por el contribuyente para el año que se trate. O sea, la misma fórmula que la utilizada a nivel nacional en el IVA. Y con respecto al impuesto a la transmisión gratuita de bienes, el mismo esquema que se utiliza a efecto de liberar en los impuestos nacionales ganancia mínima presunta, bienes personales, capital de las cooperativas. Es decir, hay que tomar el monto equivalente al valor de las tenencias exteriorizadas. Fíjense que en lo que respecta al impuesto sobre los ingresos brutos, la liberación se calcula de esta manera y no comprende el beneficio que se establece en el artículo 46, inciso D, de la ley de blanqueo, que establece la liberación de impuestos por cualquier bien o tenencia que hubiera poseído el contribuyente con anterioridad al 22 de julio y no lo hubiere declarado. Este beneficio adicional que contempla la Ley Nacional de Blanqueo no está contemplado en el beneficio de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué otros beneficios contempla la ley? Liberación del pago de intereses, recargos y multas que pudieran corresponder. Esto es obvio, si se libera el impuesto, necesariamente tendrá que existir liberación de las consecuencias del no pago del impuesto, intereses, recargos y multas. Liberación de la acción penal, al igual que en el ámbito nacional, de la Ley Penal Tributaria 24.769. De tratarse de contribuyentes sujetos al régimen de convenio multilateral, tendremos que tener en cuenta si es un contribuyente sujeto al régimen del artículo 2, régimen general, en cuyo caso tendremos que
aplicar el beneficio en función del coeficiente que le corresponde a la provincia de Buenos Aires para el año que se trate, y si se trata de un régimen general, bueno, la porción atribuible a provincia en función del régimen especial que resulte de aplicación. Recuerden también ustedes que en la ley de blanqueo, por el artículo 38, la persona humana tenía la posibilidad de blanquear bienes que estuvieran a nombre del cónyuge, hijos, ascendientes o residentes en el país, teniendo sí la obligación, a efecto de que no caigan los beneficios de blanqueo, de registrar estos bienes a su nombre con anterioridad al vencimiento de la declaración jurada de impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2017. Entonces, lo que establece la Ley de Provincia de Buenos Aires es que se libera del pago del impuesto de sellos y o transmisión gratuita de bienes a todas aquellas operaciones, actos que se realicen como consecuencia de la obligación que dispone el artículo 38 de la Ley Nacional de Blanqueo. Y después se agrega que también este beneficio de liberación de impuestos resulta de aplicación al caso comprendido en el artículo 39 de la Ley Nacional de Blanqueo. Recuerden ustedes que por el artículo 39 las personas humanas del país podían sincerar bienes pertenecientes a las sociedades del exterior en forma directa. En este caso no tenía la obligación la persona del país de registrar el bien a su nombre, podía hacerlo o podía no hacerlo, pero si lo hace, esta operación de transferencia, de cambio, de titularidad del bien, tampoco va a tener efectos en Provincia de Buenos Aires, procediendo la liberación de impuestos de sellos y transmisión gratuita de bienes al acto de formalización de la transferencia. Los escribanos que intervengan en estas operaciones de transferencia de bienes no deben retener el impuesto de sellos que eventualmente pueda recaer sobre la operación, justamente por la liberación de la Ley de Buenos Aires. Para no actuar como agentes de recaudación del impuesto, deberán solicitar el formulario, copia del formulario de acogimiento al régimen nacional, el formulario 2009, en el que aparezca el bien objeto del acto notarial y además una constancia que tendrá que emitir el sujeto del país informando de que los beneficios se mantienen vigentes por no haber caducado a la fecha del acto. Lo mismo ocurre con los encargados de registro de los registros seccionales de la propiedad automotor. No deben actuar como agentes de recaudación del impuesto de sellos y también deberán requerir la misma documentación que comentara para el caso de los escribanos a efectos de no actuar como agentes de recaudación. Fíjense ustedes que no se requiere que el escribano solicite la declaración jurada que debe presentarse en Provincia de Buenos Aires. Después vamos a ver de qué se trata, justamente porque puede ocurrir que a la fecha en que se realice el acto notarial no haya vencido el plazo para la presentación de esta declaración jurada especial que requiere Provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo se pierden los beneficios en Provincia de Buenos Aires? En forma automática, cuando caducan los beneficios del régimen de la Ley 27260 por cualquiera de las circunstancias que el régimen prevea. Por ejemplo, si el contribuyente hizo el blanqueo en función del artículo 38 y no realiza antes del vencimiento de la declaración jurada 2017 la transferencia del bien a su nombre, en ese caso se producirá la caducidad de los beneficios del régimen de blanqueo y esto obviamente tendrá efectos también a nivel provincial. ¿Cuáles son las condiciones para usufructuar los beneficios del régimen? Esto está contemplado en la resolución 20 de ARBA. Se tiene que presentar el formulario, sinceramiento fiscal, declaración jurada Ley 14840, a través del aplicativo disponible en la página web de ARBA. Se adjunta copia del formulario 2009, que es el formulario de acogimiento a la Ley 27260,
y de toda la documentación que se presentó cuando se hizo el acogimiento a la Ley 27260. Tasaciones, documentación complementaria y demás también debe acompañarse en esta presentación. La declaración se puede presentar, dice, en cualquier momento, obviamente a partir de la fecha en que se hizo el sinceramiento, y lo que es muy importante es que la resolución establece, ya después vamos a verlo en el formulario de la provincia, que debe informarse los periodos o enriquecimientos que se pretenden liberar periodo por periodo, ¿no? Según se trate del impuesto sobre los ingresos brutos o el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Es decir, hay que informar, hay que imputar el valor exteriorizado a los distintos periodos fiscales que eventualmente se pretenden liberar a efectos del pago del impuesto sobre los ingresos brutos. Esta es una condición, un requerimiento de información que luce a todas luces claramente desmedido en función de los términos de la propia Ley 27260. Fíjense ustedes que en la Ley Nacional no se establece en ningún momento el requisito de la preimputación. La imputación es siempre ex post. Cuando el fisco eventualmente realice un ajuste por incremento patrimonial no justificado, lo que deberá hacer el contribuyente que blanqueó es imputar el blanqueo al eventual ajuste del fisco a efectos de desestimar la base imponible del impuesto que se está reclamando. Pero siempre la imputación a nivel nacional es ex post. Una vez efectuada la imputación a un determinado ajuste, el importe imputado ya no se podrá volver a afectar a un otro eventual ajuste. Pero nunca hay que hacer una imputación previa, sino que la imputación a nivel nacional es siempre posterior. Lo que está pidiendo la provincia no tiene sentido y va contra el espíritu de la propia ley nacional. No es razonable que se tengan que preimputar por periodo fiscal el valor de las tenencias exteriorizadas. Creo que esto debiera ser, sí, modificado por la resolución 20. Con respecto al vencimiento de la presentación de la declaración jurada, se establecen dos supuestos. Si la fiscalización está en curso al 25 de abril de 2017, la presentación hay que efectuarla dentro de los 10 días corridos, en realidad no dice corridos, dice posteriores a, con lo cual debieran ser hábiles, 10 días posteriores al 25 de abril de 2017. Y si no hay fiscalización iniciada o en curso al 25 de abril, la documentación, la declaración debe ser presentada dentro de los 10 días de notificado el inicio de inspección. Fíjense que en este supuesto, en este segundo caso, la norma establece que tengo que presentar el formulario dentro de los 10 días de iniciada la inspección. Obviamente a esa fecha no tengo formas de conocer cuáles son los ajustes que eventualmente podrá pretender realizar ARBA y me están obligando a hacer una preimputación que después puede no cerrar eventualmente con el ajuste que determine el organismo de Contralor. Otro aspecto muy importante que es diferente a lo que ocurre a nivel nacional es cuáles son los beneficios excluidos. Dice la norma que no se encuentran alcanzados los impuestos originados en las obligaciones que al 23 de julio de 2016, que es la fecha de vigencia de la Ley 27260, se encuentren determinadas y notificadas. Cuando se encuentren en discusión administrativa, contencioso administrativa, judicial o estén firmes. Entonces, las obligaciones determinadas y notificadas al 23 de julio no pueden ser amparadas por el beneficio del blanqueo. A nivel nacional es diferente. Conforme lo establece la resolución 3919, las obligaciones que pueden quedar comprendidas en los beneficios de liberación son aquellas que se encuentren en discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial. El requisito es que no estén firmes a la fecha de preexistencia de los bienes, en este caso 22 de julio del 16. Es decir, es bastante diferente el alcance de los beneficios en estos casos respecto del régimen nacional. Bueno, este es el formulario que surge del aplicativo de la página de ARBA.
no se lee mucho, pero se establecen los distintos bienes que se exteriorizaron, por ejemplo, depósitos en efectivo en el país, monedas, otros bienes y demás, el importe declarado en el blanqueo y el importe deliberado. El importe deliberado, por tipo de bien, a efectos del impuesto sobre los ingresos brutos, se calcula de la forma en que ya lo dijimos, es decir, por aplicación de la fórmula del IVA. Por ejemplo, si, empezando por la venta omitida, si tengo una venta omitida de 100 y tengo un costo de 50, la utilidad bruta es 50, y con esa utilidad bruta de 50 me compré un bien que no declaré por 50, suponiendo que el valor de plaza sea 50, mismo de costo, bueno, el blanqueo es 50 y termino liberando operaciones por 100. O sea, informaré el inmueble por 50, que es el valor exteriorizado en la declaración jurada de blanqueo, y la operación liberada será 100. Y esa operación liberada es lo que me permite no ingresar ingresos brutos por hasta ese importe. Fíjense que después hay que hacer la imputación de ese importe liberado por ejercicio, aclarando cuál es el impuesto liberado, con lo cual no solamente tengo que hacer la preimputación del importe blanqueado por periodo fiscal, sino que también tengo que estimar el impuesto liberado. Cuando tengo distintas actividades, tendría que hacer una apropiación por actividad para ver cuál es la alícuota aplicable. La verdad es que es un despropósito. Esto, así tal como está, no funciona. Esperemos que se modifique y esté a tono con lo que establece la Ley Nacional de Blanqueo y los alcances de los beneficios del régimen. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ya están las... Respecto de este último tema, ya hicimos saber a las autoridades de ARBA este inconveniente porque lo que ha hecho en realidad la Administración Tributaria Provincial es salirse del mecanismo que está previsto en el orden nacional, que solamente está previendo esta imputación por periodos fiscales en el caso concreto de una fiscalización, solamente para eso, no en este caso que es en forma general. Bueno, estamos en el tramo final, vamos a ir ahora a otras alertas que queremos siempre ponerlos en conocimiento a ustedes de los temas que por lo menos tenemos que saber, los temas que se van presentando, los problemas que se van presentando y señalarlos como tal. Y este problema que es un tema que tiene gran aplicación profesional que se refiere justamente a los delitos de apropiación indebida y cómo estos delitos juegan en el régimen de presentación espontánea. El tema de presentación espontánea en la Ley Penal Tributaria, recuerdan que acá varias veces lo hemos visto con distintos alcances, pero fundamentalmente decíamos que de estar frente a un tema de presentación espontánea, el efecto que esto provoca es que la ley dice que hay una exhibición de responsabilidad penal, con lo cual los funcionarios de la FIP o los entes locales no están obligados a hacer la denuncia penal, justamente porque se está ante un supuesto de presentación espontánea. De ahí la importancia que tiene el tema que estamos contemplando. Pero el tema ahora concretamente lo vamos a ver con una óptica distinta, es decir, cómo este tema de presentación espontánea se relaciona con los delitos de apropiación indebida. Y los delitos de apropiación indebida en la ley, recordamos que son dos, lo que está en el artículo 6º y el artículo 9º. El artículo 6º tiene que ver con la actuación del agente de retención, del agente de percepción, que retuvo un impuesto y que no lo depositó a la FIP dentro de los plazos correspondientes. Y el similar, que es el artículo 9º, es algo similar, pero en materia de seguridad social, donde aquí también hay una retención y hay un no depósito por parte del sujeto correspondiente. Y el tema que aquí nos planteamos, en definitiva, concretamente que nos planteamos, es cuáles son los tipos penales de la Ley Penal Tributaria que están alcanzadas por el régimen de presentación espontánea, o al revés, si los delitos de apropiación indebida están o no alcanzados por el régimen de presentación espontánea. Y acá recordamos nosotros como punto de partida el artículo 16
de la Ley Penal Tributaria, que justamente nos dice que el sujeto que regularice espontáneamente su situación, dando cumplimiento a las obligaciones evadidas. Y acá está el tema central. ¿Qué significa esto de dar cumplimiento a la obligación evadida? Y si el tema de la obligación evadida debe interpretarse en una forma general o en una forma restringida. Si la obligación evadida está referido a la evasión, a la figura de evasión, en cuyo caso la figura de retención indebida están afuera del régimen, o si está referido en general a una falta de cumplimiento de la norma en una aplicación muy amplia, en cuyo caso todos están alcanzados por el régimen de la presentación espontánea. La cuestión entonces que tenemos que resolver es esta: la expresión que tiene la ley de obligaciones evadidas, ¿resulta aplicable a la totalidad de los delitos previstos en la ley penal o restringido solamente a los casos de evasión? Y acá recordamos que en la legislación anterior, antes de la modificación, el artículo 16, tenía un mecanismo, pero no de presentación espontánea, sino de extinción de la acción penal. Pero en esa oportunidad, el artículo 16, que se aplicaba, ustedes recordarán, por única vez para los contribuyentes, esto se aplicaba estrictamente, porque así lo decía la ley, respecto del artículo 1 del artículo 7, o sea, de la evasión simple impositiva, evasión simple en materia de seguridad social. Esto es lo que decía el anterior artículo 16, antes de la modificación de la ley. Hace pocos días se ha conocido oficialmente la posición de la AFIP en esta materia, porque hasta ahora el tema era objeto de discusión jurisprudencial, pero ahora la posición de la AFIP ha empezado a ir delineando el criterio respecto de este tema. Y el primer punto que define la AFIP es que en los casos que estamos tratando, que son los delitos de apropiación de tributos y de seguridad social, no nos encontramos ante el tipo de evasión. No es la evasión el tipo de evasión que tiene la ley penal tributaria. Es más, esto es una obligación de ver que tiene el agente de retención o que tiene el agente de percepción para que después de haber retenido o percibido el impuesto tiene que depositarlo, pero ajeno al campo de la evasión. Y justamente el otro fundamento que tiene la AFIP en este sentido es que no existe la figura del contribuyente, sino la figura del agente de retención o del agente de percepción, o sea, el sujeto que está actuando por cuenta de un tercero, que es el retenido o el percibido. En oportunidad que se propicia la modificación del artículo que estamos hablando, del artículo 16, justamente hay una nota de elevación del proyecto donde la verdad que no dice demasiado, sí establece que se va a sustituir el artículo 16 y que el sentido de esta sustitución era acentuar la percepción del riesgo y por esa razón se elimina la extinción de la acción penal. Bueno, esta es la interpretación del fisco, como ustedes ven muy reciente, 16 de mayo, donde el criterio en definitiva que tiene el fisco es que la presentación espontánea no se aplica en los casos de los artículos 6 y 9, o sea, de retenciones indebidas, y si este fuera el caso, el mensaje que se le da al funcionario es que en todos los casos tiene que hacer la denuncia penal, independientemente que haya el contribuyente realizado una presentación espontánea. Un poco para cerrar este tema, le quiero informar a ustedes cómo está el estado de la jurisprudencia en este momento. En general, la jurisprudencia está contraria a la posición del fisco que acaba de exteriorizar en este momento. La posición que está a favor de la AFIP es la posición que tiene el juzgado de primera instancia en lo penal económico, los juzgados 9 y 11, que tienen el mismo criterio, enrolados en el mismo criterio de la AFIP.
Pero lo que están en contra son las instancias superiores, nada menos que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, la Sala A, que dijo exactamente lo contrario, la Cámara Federal de Rosario, de la Sala A, que también dijo lo contrario, y el tribunal, que es el superior en materia penal, que es la Cámara Federal de Casación Penal en la Sala 1, donde también estableció lo contrario. Y toda esta jurisprudencia tiene una doctrina que llega a una conclusión similar, que no, bajo ningún aspecto, el artículo 16 actual quiso restringir el alcance de la presentación espontánea a algún tipo penal, sino que se aplica para todos los tipos penales y, por lo tanto, también se incluye en los casos de retenciones indebidas. Con lo cual, esta posición que acabamos de conocer de la AFIP está en contra de la jurisprudencia mayoritaria y de mayor instancia que hasta el momento existe. Quiero señalar seguidamente dos nuevas instrucciones que es también importante conocerlo, porque esto hace a la posición, yo diría, estratégica, que no solamente va a tomar la Administración Tributaria, sino también, obviamente, los contribuyentes. Una es la instrucción 2 del 2017, y esta instrucción se refiere al impuesto a la ganancia mínima presunta. Todo este tema, con toda la elaboración jurisprudencial, la hemos venido analizando, pero lo nuevo ahora es la posición de la AFIP. Acá recordamos que hubo varios casos, pero dos casos de la Corte que fueron liminares en esta materia. El primer caso, Hermitage; el segundo caso, el diario Perfil. En el caso de Diario Perfil fue mucho más, diríamos, hondo en la interpretación de la Corte, porque en el caso de Diario Perfil la Corte dice que resulta inconstitucional el impuesto a la ganancia mínima presunta en la medida que los contribuyentes en ese periodo fiscal que se pueda estar discutiendo tenga quebranto contable y tenga quebranto impositivo. Si esto es así, dice la Corte, nada hay que demostrar respecto de la presunción de capacidad contributiva a través del activo, que era un poco el argumento que tenía la Administración tributaria. El diario Perfil, bueno, justamente es lo que acabamos de decir, cuál era el criterio central, la doctrina resultante en definitiva, y la posición que tiene la AFIP es de allanarse de alguna manera al criterio de la Corte. Esta palabra suena a veces un poco mal, ¿no? Porque la AFIP realmente no se tendría que allanar al criterio de la Corte, porque el criterio de la Corte tiene que ser necesariamente respetado por la AFIP. Pero bueno, sabemos que esto procede de esta manera, y esto implicaría que hay dos circunstancias o tres que tenemos nosotros que visualizar. Primero, todos los casos que están en trámite, los casos que están en trámite judicial, los casos que están en trámite administrativa por un recurso de repetición, donde el contribuyente demostró que tiene una pérdida contable, que tiene un quebranto impositivo, que no fue aceptado en su momento, que fue presentado ante la justicia, y es acá entonces, donde acá aparece lo nuevo, la instrucción de la AFIP que le ordena a sus funcionarios que si este fuera el caso, tienen que desistir de todos los casos y allanarse al criterio del contribuyente, que en este caso es coincidente con la Corte. Pero reitero que acá el aspecto central es ese elemento, que hay que probarlo en cada caso, obviamente, que es la pérdida, el balance contable, más el quebranto impositivo. La otra instrucción, que es la instrucción... y por supuesto que aquellos que no estén en trámite, pero que estén en esta circunstancia, hoy tienen que presentar el recurso de repetición para que en definitiva pueda hacerse valer este derecho. La otra instrucción es la instrucción 3 del 2017, y esta instrucción está destinada al
tema del ajuste por inflación, que también acá lo hemos hablado largamente con la evolución de tipo jurisprudencial. Acá nosotros señalamos algunos antecedentes de la Corte, pero señalamos lo que ha sido el leading case en la causa Candy, donde aquí en Candy se sentó el verdadero criterio. Y hay un pronunciamiento que en definitiva es lo que hace esta tesis del fisco, que es la causa Bayer, también de la Corte, donde en esta causa tiene la particularidad que se focaliza, quizás más que en otros casos, en la importancia de valor probatorio que tiene lo que tiene que demostrar el contribuyente para que en definitiva tenga derecho a poder accionar judicialmente. En este sentido, yo creo que hay dos o tres cosas que vamos a volver a repetirlo, ya esto lo hemos dicho, pero que en primer lugar ha dicho la Corte que lo que no procede es la discusión de la inconstitucionalidad de la ley por no permitir hacer el ajuste por inflación. O sea, si alguien quiere hacer un planteo porque no puede hacer el ajuste por inflación, porque le está impedido, como sabemos, ese hecho no da origen a la declaración de inconstitucionalidad. En realidad, el agravio verdadero desde el punto de vista constitucional es el tema de la confiscatoriedad. Es decir, de qué manera el patrimonio del contribuyente está afectado como consecuencia de no poder hacer el ajuste por inflación. Y es acá entonces donde la Corte termina diciendo la importancia que tiene la prueba, la importancia que tienen los contadores justamente con el dictamen pericial, porque el dictamen pericial es lo que define la cuestión. El dictamen pericial es lo que le va a demostrar al juez hasta qué punto esa confiscatoriedad por afectación del patrimonio, por no hacer el ajuste por inflación, realmente sufre el contribuyente. Este es el criterio que en definitiva tiene la Corte. En esta instrucción aparece claramente la estrategia procesal de la AFIP. En realidad, esta instrucción, yo diría, está más dirigida a la propia AFIP que a los contribuyentes. Si bien los contribuyentes tienen que conocer esto porque es justamente las cartas que va a jugar la AFIP, así que es fundamental saberlo. Pero la nueva estrategia procesal de la AFIP, justamente en base al criterio de la doctrina de la Corte y ahora exteriorizado a través del caso Bayer, es que se pone el énfasis en el aspecto probatorio, pero ahora desde el punto de vista de los peritos del fisco. Y desde este punto de vista, lo que tienen que hacer los peritos es tratar de impugnar los aspectos probatorios que presenta el perito del contribuyente, justamente para que no se quede configurado la doctrina de la Corte. Desde este punto de vista, esta instrucción apunta en ese sentido y establece que los peritos deben realizar todo lo posible para desvirtuar la confiscatoriedad, que es el elemento central para la declaración de la inconstitucionalidad. Así que este tema de la estrategia procesal que van a tener los funcionarios de la AFIP también tiene que tenerlo claro el contribuyente, porque va a ser la estrategia contraria la que va a tener que utilizar el contribuyente. Y quería, como siempre hacemos en la reseña de jurisprudencia, alertar de dos o tres temas, después cada uno lo lee a discreción, pero sí quería alertar de algunos temas que me parece que no pueden pasar de alto. El segundo fallo que nosotros estamos señalando, el caso Cosufi de la Cámara Federal de Apelaciones, un caso muy interesante porque era un contribuyente que recibe una ejecución fiscal por una deuda exteriorizada en las cuentas tributarias. Y el contribuyente dice, no, pero esa deuda está pagada. ¿Cómo está pagada? Sí, está pagada, así que está mal en cuenta tributaria y está mal ejecución. Y entonces el contribuyente se defiende y el contribuyente pide una medida cautelar al juez para que el juez no inicie la ejecución respecto de este contribuyente. Y esta medida cautelar la otorga la Cámara, justamente, esta es la importancia que tiene este fallo, la otorga porque dice que con el grado de lo que es el juicio ejecutivo,
el contribuyente pudo demostrar que esa deuda estaba cancelada y por lo tanto mal incluida en cuentas tributarias. Y si estaba mal incluida, entonces mal iniciado el juicio de ejecución fiscal. El caso que viene después de Hacienda San Miguel, otro tema importante, en una jurisprudencia que acá sí está encontrada, que es la situación de los contribuyentes que presentan un recurso de repetición, aparece la demora y viene la discusión si es procedente o no el amparo. Si es procedente presentar el amparo o si el amparo no se puede presentar porque el propio recurso de repetición tiene su mecanismo procesal en el caso que el fisco se demore en la contestación. En este caso, insisto, jurisprudencia encontrada, la Sala 3 está del lado de los que dicen que sí, que procede el amparo, así que esta sería la vuelta que pueden encontrar los contribuyentes. En un tema de secreto fiscal, FIA y compañía, un tema que ha recogido los medios fundamentalmente, si bien yo diría maltratado en los medios el tema, como pasa normalmente con los temas tributarios, aquí se dio una situación muy particular, la justicia que determinó el levantamiento del secreto fiscal respecto de una información solicitada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que le pide información a la AFIP de ingresos de empleados de la AFIP. Caso bastante particular, en un análisis de investigaciones administrativas que hace el procurador. Y aquí entonces se discute, la AFIP dijo que no le podía dar esa información porque era secreto fiscal y que por lo tanto tenía que recurrir a la justicia si quería esa información, pero no directamente de la procuración. Bueno, y dado que esto forma parte de investigaciones administrativas, dice, y esta es la jurisprudencia de la Cámara, que en ese caso concreto cede el secreto fiscal y que la AFIP debe otorgarle esa modificación. Bueno, hay algunos, van a ver ustedes, seguimos con los casos de la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias sobre jubilaciones. El tema calcaño de la Cámara Federal es un tema calcaño, nos pasamos de largo. El tema calcaño de la prescripción del artículo 3980 del Código Civil. Esto tiene gran aplicación práctica, por eso lo estamos reseñando ahora. Viejo criterio de la AFIP, que la AFIP interpreta que a los efectos de la prescripción, cuando hay un impedimento para conocer que está rigiendo el plazo de prescripción, dice la AFIP, se aplica el 3980 del Código Civil y por lo tanto no empieza a regir la prescripción hasta tanto desaparezcan esos impedimentos que hagan a la noticia que pueda recibir la Administración Tributaria. Aquí se discute si este artículo es o no aplicable en materia tributaria. La Cámara dice que sí, que es aplicable. De todas maneras, la AFIP pierde este caso porque resulta que la derivación de este artículo 3980 es que el acreedor tiene que hacer valer sus derechos dentro de los 3 meses. Entonces la Cámara dice, procede en materia impositiva la aplicación del 3980, pero la AFIP tuvo que haber hecho conocer sus derechos en los 3 meses, cosa que la práctica no lo hizo en este caso, y por lo tanto prescribió la acción en contra de la AFIP. Y el último tema que quería en esta agenda reseñarlos, por su importancia, Cámara Unión Argentina de Empresarios de Entretenimiento. Acá, en primera instancia, se dio lugar a una medida cautelar solicitada por la Cámara, por lo tanto, todas las empresas que están adheridas en la Cámara tienen la medida cautelar y la imposibilidad del fisco de 2 cosas, básicamente. No le puede cobrar la diferencia del impuesto a las ganancias a las empresas del juego. Como sabemos, las empresas del juego tienen hoy el impuesto a las ganancias una alícuota especial del 41,5%, único caso que tenemos el impuesto a las ganancias distinto de la general del 35%, para lo cual el juez, para dar esa medida cautelar, lo que evaluó la presentación que hace la Cámara respecto de la incidencia
que iba a tener económicamente los patrimonios de las empresas, la alícuota es del 41,5, por eso lo dio a medida cautelar. Y en segundo lugar, la otra cosa importante, avanza contra la recaudación del nuevo impuesto al juego. El nuevo impuesto a las apuestas del juego, impuesto este que ha sido creado también en la ley de impuesto a las ganancias, no lo puede reclamar, ni intimar, ni determinar el fisco por esta medida cautelar, habida cuenta que el juez se ha basado en un tema que es el tema de la delegación en materia impositiva. Resulta que la ley estableció la alícuota del impuesto al juego, pero delegó en el Poder Ejecutivo el hecho de poder, hasta determinado tope, 50%, subir o bajar la alícuota. Tema este que lo conocemos, ¿no? Porque en su momento existía en valor agregado y en otro tipo de impuestos. Y entonces el juez dice que esa delegación, en la medida que la ley le haya delegado en el Poder Ejecutivo establecer una alícuota, es uno de los elementos de la obligación tributaria que está impedido por la Constitución Nacional, como sería el definir el hecho imponible, como sería el definir los sujetos o como sería, en este caso, la alícuota, y por esta razón le han dado una medida cautelar. El tema me parece que es realmente muy importante porque si bien la Corte tiene una muy larga doctrina sobre el tema de lo que es justamente la imposibilidad en materia impositiva por el principio de legalidad de recurrir a la delegación impositiva, no tiene ningún precedente la Corte, y este sería el primer caso, cuando esta delegación tiene topes, tiene límites, ¿no? Una cosa es que la ley le dé facultades al Ejecutivo a poner un sujeto, a cambiar el hecho imponible o a cambiar la alícuota, y otra cosa que lo haga, pero sujeto, por definición de la ley, a un techo y a un piso. Esto es lo novedoso que se generaría en materia de delegación, pero bueno, el juez de primera instancia interpretó que no es tan novedoso porque se le aplicaría el criterio general que tiene la Corte. Nos quedan unos minutitos, vamos a ver si podemos dar respuesta a algunas preguntas que tenemos pendientes. Bueno, varias preguntas en el mismo sentido. Blanqueos por importes menores, por ejemplo, efectivo menor a 300.000 pesos o lo que fuera. ¿Debe presentar la declaración jurada bienes personales por medio del servicio web o es posible hacer la presentación a través del SIAP? Si blanqueó, necesariamente tiene que hacer la presentación de bienes personales por el servicio web. No existe la opción. De todas maneras, tengamos presente que por el hecho de haber blanqueado no necesariamente tiene que presentar la declaración jurada de bienes personales, ¿no? Esto es claro, o sea, solamente se presenta bienes personales si está inscripto o si sus bienes exceden los 800.000 pesos en el año 2016, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias, implicancias de no presentar en término las declaraciones juradas? Bueno, algún caso habrá seguramente, ¿no? Yo diría, si la declaración jurada no presentada en término da saldo a favor, la única consecuencia eventualmente es la aplicación de la multa automática del artículo 38. Recuerden que en el caso de personas humanas son solo 200 pesos. Esta multa se reduce a la mitad si dentro de los 15 días de notificada la multa, se paga la multa y se presenta la declaración jurada, con lo cual la consecuencia, diría, no es importante. Parece que vos querés decir que los 200 pesos es más barato que la consulta al médico. Digamos, claro. léase. Ahora, si la declaración jurada diera saldo a pagar, además de la multa automática por no haber presentado en término la declaración jurada, deberemos asumir los intereses resarcitorios por la deuda, 3% mensual. No corresponde la eventual aplicación de la multa por omisión. ¿Por qué? Porque se trataría de una declaración jurada originaria, no rectificativa, que estaría presentada antes de la notificación de la vista por parte del fisco. Esto ya así lo admitió el fisco en la instrucción 6 del año 2007. Y con respecto al régimen de facilidades de pago, en la medida en que la declaración jurada se presente hasta el último día del mes siguiente al del vencimiento, se pueden solicitar facilidades de pago. Superado ese plazo, ya no, y habrá que pagar al contado.
Responsable sustituto que presenta la declaración jurada de bienes personales, le corresponde la aplicación del mínimo no imponible de pesos 800.000, no. Este mínimo no imponible es solamente para quienes declaren los bienes por sí, no para el responsable sustituto del impuesto. Exportador de servicios que desarrolla su actividad en el país, cuyo beneficiario de este servicio se encuentra en el exterior, considera estas rentas como de fuente argentina. Es correcto porque el servicio se presta en el país. Consulta si los gastos efectuados en el exterior puede deducirlos de estas ganancias de fuente argentina y si en este caso estos gastos son de fuente argentina o extranjera por haberse erogado en el exterior. No, en mi opinión son de fuente argentina porque están vinculados con ganancias de fuente argentina y deben netearse de la renta que los origina, que en este caso es de fuente argentina, aun cuando el gasto ha sido realizado en el exterior. Muchas preguntas respecto del tratamiento en ganancias de la compra-venta de títulos valores en general, ¿no? Por ejemplo, compra-venta de Tenaris, si está exenta o no. La compra-venta de acciones con cotización estará exenta conforme lo establece el reglamento en la medida en que la operación se realiza en bolsas del país, ¿no? Entonces, admitiendo la validez del decreto reglamentario, tendremos que analizar dónde se realiza la operación de compra-venta de acciones. Porque si esta misma operación se realizara en bolsa del exterior, conforme al reglamento, no estaría amparada por la exención. ¿Qué ocurre con las obligaciones negociables? Banco hipotecario, banco macro, en cuenta USA, bienes personales y en ganancias. En bienes personales está grabado, no importa dónde esté asentada la inversión, si en el país o en el exterior. Y en lo que respecta al impuesto a las ganancias, en mi opinión están exentas porque regiría la ley de obligaciones negociables, la 23.576, que establece la exención del impuesto a las ganancias por las operaciones de compra-venta, renta de estos títulos en la medida en que se trate de títulos autorizados a oferta pública, ¿no? Lo mismo pasa con los títulos públicos. No importa dónde estén registrados, la exención de la ley de obligaciones negociables rige para títulos públicos argentinos. ¿Dónde debe exponerse en el aplicativo de ganancias el sinceramiento? A ver, se incorporan los bienes sincerados en el patrimonio y la contrapartida, que es el monto equivalente, tendrá que exponerse en la justificación patrimonial por el mismo importe. Aparentemente, yo esto la verdad no lo sé, dice que no se puede aclarar en el aplicativo que en realidad tal importe es el de la ley 27.260. Bueno, se puede aclarar o no se puede aclarar, va en la justificación del título 2 y eventualmente se aclarará que tal importe es consecuencia del blanqueo. Empleado en relación de dependencia, hasta junio del 2016 el empleador retuvo impuesto a las ganancias. A partir de julio de ese año el contribuyente se jubila y la ANSES no retiene impuesto a las ganancias. ¿Debe pagar el saldo por declaración jurada? Bueno, sí, esto surge de la propia ley y de la reglamentación. Si no sufrió el contribuyente las retenciones por el impuesto total, tiene la obligación de inscribirse, presentar declaración jurada e ingresar el impuesto resultante. Acciones de YPF que se encuentran en el exterior pagan bienes personales y sus dividendos pagan ganancias. Si son acciones del país, por más que estén registradas en el exterior, no pagan bienes personales porque la sociedad local actuará como responsable sustituto y los dividendos no están alcanzados por el impuesto a las ganancias por tratarse de una sociedad del país. ¿Cómo se exponen los portafolios? Los portfolios en bienes personales web, todos en un total o discriminado. Bueno, doctor, comentó algo ya Rufail, existiría la opción de hacerlo por el total, en un renglón el total, o discriminado bien por bien. Creo que dependerá un poco de cómo se exteriorizan los bienes en el blanqueo. De todas maneras, me parece que sí es importante si dentro del portfolio hubiera títulos exentos, títulos públicos o acciones, habría que discriminarlo, netearlo de ese renglón e informarlo por separado, título, por tratarse de bienes exentos.
Petrobras, si están grabados en ganancias y bienes personales. Bueno, a ver, tengamos en cuenta que existe y está plenamente vigente el convenio para evitar la doble imposición con Brasil, de forma tal de que los títulos valores emitidos por sociedades o entidades domiciliadas en Brasil no generan impuesto en Argentina por aplicación del convenio para evitar la doble imposición con Brasil. Cuando hablamos de impuesto a las ganancias, estamos refiriéndonos a intereses, dividendos o resultados de compra-venta. En bienes personales sí están alcanzados porque el convenio con Brasil no comprende impuesto patrimonial. El impuesto especial de blanqueo es deducible, criterio. Bueno, saben ustedes que el criterio de la AFIP es que no se puede deducir el impuesto especial porque no está así contemplado en la ley. En mi opinión, no es correcta tal posición. Entiendo que el impuesto es deducible en la medida en que esté vinculado con bienes que producen renta gravada y el criterio de imputación dependerá de qué tipo de renta se trate, ¿no? Primera categoría irá por lo devengado, segunda categoría por lo percibido, pero entiendo que sí es deducible en la medida de su afectación a renta gravada, pero sí tengamos en cuenta que el criterio de la AFIP es diferente. Tengo una más por acá. Devoluciones de anticipos o saldo de libre disponibilidad. Bueno, esto ya lo comentó Rufail, aparentemente se estarían devolviendo próximamente. Bienes personales, una persona que sinceró bienes por menos de 800.000 pesos, que no esté inscripto en bienes personales. Bueno, esto ya lo habíamos comentado, dijimos que no. Bueno, respecto del tema títulos, tener en cuenta cuando se carga en el sistema web títulos las cantidades, el producto de la multiplicación de esa cantidad por el valor de cotización que consta en el servicio, porque a veces las expresiones no son por 1, sino que son por 100 o por 1000, entonces siempre controlar el total y eventualmente modificar la cantidad cargada para que el importe resultante sea el correcto en función de cómo está cargado en el servicio los valores de cotización de cada título o especie. Hay dos preguntas aquí. Una respecto a los bitcoins, si cumplen o no con la ley antilavado. Y bueno, la cuestión aquí es que se aplican las mismas normas que en una permuta o una dación en pago. La ley antilavado no es para este tipo de operaciones. En segundo lugar, hay una pregunta sobre una sociedad cuyo titular de la cuenta la sinceró, o sea, blanqueó esa cuenta si es necesario inscribirla en el registro. En principio no sabemos porque no hay reglamentación, simplemente hay una norma de la ley de blanqueo. Yo entiendo que no tiene ninguna relación el blanqueo, o sea, si alguien tiene acciones de una sociedad que está ubicada en un lugar no cooperante, la va a tener que inscribir si corresponde de acuerdo a cuando salgan las normas. Muy bien, y hay una última pregunta, con esto vamos a terminar. Dice que un responsable sustituto presentó la declaración jurada de su representado, siendo responsable sustituto buen cumplidor. Se suponía, de acuerdo a las consultas efectuadas, que el representado también era buen cumplidor, pero cuando se presentó salió un mensaje que dice no corresponde buen cumplidor, ¿qué alternativa existe? Bueno, me parece que acá hay dos problemas que tenemos que analizarlo en forma separada. Primero, ¿para quién procede? Esta pregunta es como recurrente, ¿no? Ya lo vimos también la vez pasada, pero volvemos. ¿Para quién procede el beneficio en el caso del impuesto a los bienes personales, responsabilidad sustituta? Nosotros lo que tenemos que hacer es mirar el buen cumplidor, buen contribuyente desde el punto de vista de la empresa, del responsable sustituto. Este es el que hay que mirar. Más allá de lo que ocurra con los accionistas. Si el accionista es bueno o es malo, a estos efectos no importa. Lo que importa es tener en cuenta la situación de responsable sustituto. Si el responsable sustituto es buen cumplidor, y así fue dado por la Administración Tributaria, entonces procede el beneficio. No respecto del accionista. Tampoco es inverso el tema.
Si el responsable sustituto no es buen cumplidor y sí lo es el accionista, tampoco juega el beneficio, porque siempre juega mirado desde el punto de vista del responsable sustituto y no del accionista. La segunda parte, podríamos preguntarnos, sería la siguiente. Si el contribuyente se encuentra con ese mensaje que no corresponde a buen cumplidor, ¿qué es lo que puede hacer? Y esta es una pregunta realmente interesante, porque una primera respuesta sería plantear un recurso de apelación del artículo 74 ante el director general. Pero este recurso tiene un inconveniente, que en realidad el recurso de apelación debe presentarse ante el acto administrativo. Acto administrativo que acá no existe, porque en este caso es la ventanilla que aparece directamente en la situación. Entonces, acá lo que nos parece que la única alternativa que tendría el contribuyente sería recurrir a una figura que es la cesación de vías de hecho que tiene la Ley de Procedimientos Administrativos y con esto poner en conocimiento del juez esta situación para que el juez sea en definitiva quien pueda resolver esta situación. La otra vía, que era la vía del artículo 74, tendría la posibilidad de la impugnación judicial, pero insisto, cabría la posibilidad, y sabemos que este es el criterio de la AFIP, que no corresponde esa vía de apelación por falta del concepto del acto administrativo. Muy bien, hasta acá llegamos. Gracias a todos ustedes por la atención, por la paciencia y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. No la semana, sino el mes que viene. Bueno, yo me voy, gente. ¿No te quedas? No, ya le avisé que no. Qué pena, qué pena. Lamentablemente. Chao.